Bien, en este vídeo te voy a explicar varios circuitos de aplicación para el control de potencia en corriente alterna utilizando tiristores SCR. Te voy a explicar varios circuitos para que veas lo sencillo que resulta controlar la potencia que vamos a aplicar a una carga. En este caso vamos a empezar por las cargas resistivas, que son lo más sencillo, y verás cómo utilizar un módulo comercial para el disparo de tiristores como el que ves aquí en la imagen. Te lo explicaré como siempre con todo detalle, así que no te puedes perder este primer vídeo donde vamos a explicar, como ya te digo, circuitos de control de potencia en corriente alterna monofásica. Mi nombre es Aurelio Cadena, así sin más, esto empieza ya. Bien, como estás viendo, aquí tenemos dos tiristores montados en antiparalelo, ¿vale? Así es como se llama este montaje. Entonces, en corriente alterna la polaridad va cambiando. ¿Qué ocurrirá si esta tensión de entrada es positiva y negativa con esa polaridad? Bien, la corriente que se establece por ahí, ¿por dónde va a ir? Podría ir por aquí, ¿vale? Es decir, en principio conduciría o podría conducir el tiristor T2, ¿vale? Y recorrería y produciría ahí una tensión en la carga, ¿vale? Es decir, que esta corriente se va a establecer siempre que disparemos aplicando un impulso de corriente por la puerta. Durante la semionda negativa, durante la otra semionda, ¿vale? Pues evidentemente la corriente querría venir por aquí y en principio podría hacerlo a través del tiristor T1, es decir que tendríamos que disparar el tiristor T1 para que esa semionda apareciese en la carga. Entonces aquí te dibujo la tensión de entrada que tiene como valor máximo este valor Vm, ¿vale? Y aquí vamos a dibujar la tensión de la carga aplicada a la carga resistiva. Bien, y aquí os voy a dibujar los impulsos que vamos a aplicar por ambas puertas. Entonces, durante la semionda durante la semionda positiva puede conducir el tiristor T2, pero no va a conducir hasta que lo disparemos por puerta, ¿vale? Entonces vamos a poner vamos a aplicar un impulso ahí, en ese instante, es decir, vamos a retardar ese disparo un ángulo alfa, ¿vale? Fíjate que en este eje estoy representando omega, que es la pulsación, t. Omega t, ¿qué es? 2pi por la frecuencia y por el tiempo, ¿vale? La frecuencia, ¿qué es? La inversa del periodo. Vale, la inversa del periodo, 1 partido por t. Fíjate, el periodo lo establecemos en segundos y el tiempo en segundos. Por lo tanto, segundos y segundos se me van y lo que me queda aquí es 2pi. Es decir, que lo que yo estoy aquí representando es más o menos que un ángulo, 0, pi medios, pi, etcétera, etcétera, en radianes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si este ángulo alfa lo disparamos a pi medios, a los 90 grados, si queremos hablar en grados? Bien, pues que en ese instante el tiristor T2 podrá conducir, pero no podrá conducir hasta ese instante. Es decir, que esta semionda, en teoría, estaría así aplicada a la carga, pero solo empezaría a conducir a partir de ahí, es decir, que a partir de ahí tendríamos esta tensión aplicada a la carga y hasta ahí tendríamos 0, ¿vale? En la otra semionda, ¿quién puede conducir? Puede conducir el T1, ¿vale? Puede conducir el T1, pero no lo vamos a hacer, no lo vamos a disparar hasta lo mismo, vamos a dispararlo con el mismo ángulo, es decir, aquí lo dispararíamos ahí, ¿vale? Con ese ángulo. Con este ángulo exactamente igual. ¿Por qué interesa que los dos ángulos sean iguales? Vas a ver que
la onda que voy a obtener en la carga va a ser una onda alterna y su valor medio va a ser 0, nulo. ¿Y por qué interesa que el valor medio sea nulo? Porque si aquí tuviéramos un transformador, no interesa que haya valor medio, es decir, no interesa que haya corriente continua, porque podría saturar el núcleo de ese transformador y ya no estaría trabajando correctamente, ¿vale? Entonces, siempre disparar a los dos tiristores con el mismo ángulo de disparo. Bien, entonces aquí, en teoría, esta sería la tensión que estaríamos aplicando a la carga, pero que ya sabes que hasta que no empiece a conducir, pues no va a recibir esa tensión, ¿vale? Entonces, esta sería la tensión que recibiría la carga. Y etcétera, etcétera. Es decir, repetiríamos lo mismo, ¿eh? Estaríamos disparando esos tiristores con un ángulo de 90 grados, de pi medios. Y aquí, lo mismo. Bien. ¿Y qué valor voy a medir con un tester, con un polímetro, si lo conecto en extremos de la carga? Ya sabes que lo tendríamos que poner en corriente alterna y ese polímetro, ese tester, estaría midiendo el valor eficaz. El valor eficaz. Bien. ¿Y cuánto vale el valor eficaz de esta señal? Bueno, pues va a depender de ese ángulo que estamos retrasando en el disparo del tiristor. Cuanto este ángulo sea menor, pues más tensión está recibiendo la carga, ¿vale? Y cuando este ángulo sea mayor, pues menos tensión va a recibir la carga. Eso se ve claramente, ¿no? Bien, pues para calcular el valor eficaz, pues hay que aplicar su definición, y hay que resolver una integral. Entonces yo no voy a hacerlo, no lo voy a hacer, y te voy a poner directamente la expresión. Bien, aquí tienes la expresión de la tensión eficaz que aplicamos a la carga, ¿vale? Como podrás observar, sería igual al valor eficaz, que sería el valor máximo partido por raíz de 2, y multiplicado por la raíz de todo esto, ¿vale? Entonces, como estás viendo, la tensión eficaz depende de este valor, de este ángulo alfa, ¿vale? Y hay que ponerlo siempre en radianes, ¿vale? En este caso nosotros, el alfa, en nuestro ejemplo, era pi medios, ¿sí? Entonces, si alfa es pi medios, el seno de 2 por pi medios sería el seno de pi. El seno de pi es 0. 0 más, aquí tendríamos pi medios, pi menos pi medios sería pi medios. Pi medios partido de 1 partido de pi medios dividido de pi sería 1 partido por 2. Es decir, aquí tendríamos la raíz de 1 partido por 2. Es decir, es lo mismo que 1 partido de raíz de 2. Y por raíz de 2, es decir, que el valor eficaz en este caso sería v máximo partido de 2. V máximo partido de 2. Con un ángulo de disparo de pi medios. Si el ángulo de disparo fuera 0, es decir, empezaríamos a disparar de aquí, tendríamos toda la señal. Por lo tanto, si esto es 0, pi partido de pi 1, tendríamos esto. Es decir, que v máximo partido de raíz de 2, el valor eficaz sería lo que conocemos, ¿no? Una señal alterna completa. Y en cambio, si el disparo fuera de pi, tendríamos 0 de tensión, porque estaríamos disparando aquí y prácticamente disparamos y la corriente se anula. Este sería un circuito muy sencillo, que vamos a ver cómo conseguir el disparo de estos dos tiristores utilizando ese módulo que ya te expliqué, que ya te presenté antes en la introducción. Bien, aquí puedes ver el módulo de control para el disparo de los dos SCR. Como puedes observar, tiene 12 terminales. Por los terminales 11-12, estos que tendríamos aquí, es donde recibe la tensión alterna, ¿vale? Internamente tiene un transformador, ¿sí? Y una fuente de potencia para proporcionar la alimentación al resto de componentes. Esa tensión de alimentación se aplica a este bloque, que es el detector de paso por cero que se necesita para este bloque
generador de diente de sierra. Bien, esta señal en diente de sierra se aplica a este comparador. Por esta entrada inversora y por la entrada no inversora se le aplica una tensión entre 0 y 5 voltios, entre 0 y 5 voltios por el terminal 5. En el terminal 4 este módulo proporciona una tensión constante de 5 voltios, entre el 4 y el 6. Y entonces mediante un potenciómetro podemos aplicar por aquí, por el terminal 5, una tensión variable. Bien, entonces como puedes observar, esta onda alterna, a partir de ella se genera esta señal en diente de sierra, ¿vale? Y esta señal que ves aquí es la señal que introduciríamos por el terminal 5 y que se va a comparar. Entonces en esta comparación va a resultar una señal que aplicaríamos en este terminal para estos dos optoacopladores que son ni más ni menos que un foto SCR, un tiristor que se dispara por luz, por este LED. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que mediante este bloque aquí tendríamos una tensión alta o una tensión baja, y aquí tendríamos una tensión alta o una tensión baja, dependiendo de la señal que resultaría de la comparación. El resultado es que unas veces va a conducir este LED y otras veces va a conducir este otro LED, para poder disparar a este SCR y a este otro. ¿Qué es lo que conseguimos? Pues que entre estos dos terminales apliquemos un impulso para disparar a un SCR, o por aquí, por estos dos terminales, para disparar a otro SCR. Al disminuir la tensión de control, lo que produce es que, como estás viendo, la salida del comparador, el pulso que se produce lo hace primero, y eso ocasiona que el disparo del tiristor se haga primero, es decir, el ángulo de disparo disminuye. Bien, aquí tienes el circuito completo, aquí tendríamos el módulo de disparo, y como puedes observar, colocamos un potenciómetro, ¿vale? Entre este terminal y este sería la tensión fija, entre 0 y 5 voltios, y mediante el cursor podemos generar una tensión variable entre 0 y 5 voltios, ¿vale? Que es la que vamos a comparar con esta onda triangular para poder disparar y variar el ángulo de disparo de estos foto SCR. Bien, ¿cómo va a funcionar? Mira, muy sencillo. Aquí tenemos los dos terminales de alterna, y esta sería la carga con su protección, con su snubber y con su varistor, ¿vale? Para proteger contra sobretensiones. Lo mismo aquí tendríamos otro varistor para proteger contra sobretensiones. Bien, esta carga, como ves, está en serie, este bloque está en serie con los dos SCR montados en antiparalelo. Entonces, imagínate que por aquí quisiera venir la intensidad, ¿vale? Y podría hacerlo por A2, por este tiristor, y retornar por aquí, ¿vale? Esto sería una semionda. La otra semionda vendría por aquí la intensidad, circularía por A1 y retornaría hacia el neutro. Bien, vamos a ver cómo funciona el disparo de los SCR. Imagínate la semionda positiva, aquí tendríamos positivo o negativo. La corriente vendría así, y este tiristor podría conducir, ¿vale? Pero hay que dispararlo. Entonces, fíjate, vendría por aquí la corriente de disparo, este fototriac que estaría conduciendo, vendría por aquí, este diodo estaría conduciendo, vendría por aquí, aplicaría el disparo en la puerta, cerraría la corriente por aquí y iría la corriente hacia el negativo, ¿vale? O sea que tenemos una corriente de disparo así, por aquí, hasta ahí, y cerrada así, y tendríamos la corriente importante, la corriente de potencia, que circularía así a través de este tiristor hacia la carga y hacia el neutro. En la otra semionda, al revés, vendría por aquí el positivo, aquí tendríamos el positivo, la corriente vendría por aquí, circularía por la carga, y en teoría este sería el tiristor que podría conducir, ¿vale? Pero para ello tendría que venir por aquí una corriente de disparo
que este fototriac estaría conduciendo, circularía por este diodo, por la puerta y cerraría hacia el negativo, ¿vale? Como puedes observar, necesitamos un fusible de protección de potencia para la carga, ¿vale? Y necesitaríamos otro fusible de protección para el módulo de disparo. De esta forma sencilla tendríamos disparado estos dos tiristores, ¿sí? Y variaríamos el ángulo de disparo mediante este potenciómetro. Así de sencillo. En este circuito, la tensión eficaz aplicada a la carga, que como puedes observar es simétrica a ambos semiciclos, será la mostrada en la imagen, mientras que el valor eficaz o RMS de la corriente por la carga será su tensión eficaz dividido del valor de la resistencia de carga. El factor de potencia en la entrada, es decir, con el que trabaja la fuente de voltaje de entrada Vs, es la potencia activa en la carga dividido de la potencia aparente de entrada. Como la corriente por la carga es la misma que la suministrada por la fuente en la entrada, el resultado del factor de potencia es el mostrado en la imagen, que como puedes ver depende del ángulo de disparo de los SCR. La corriente promedio por cada tiristor será la indicada en la imagen, mientras que la corriente eficaz por cada tiristor será la que puedes ver. Como viste en el circuito de antes, necesitábamos dos circuitos aislados para disparar ambos tiristores, ¿vale? Una opción es este circuito que ves aquí. En este caso, los dos tiristores comparten el cátodo, tienen el cátodo unido, y por lo tanto solo sería necesario un circuito aislado para disparar ambos tiristores. ¿Cómo va a funcionar esto? Exactamente igual, es decir, las señales que vamos a tener aquí en la carga va a ser exactamente igual. Cuando la tensión de entrada tiene esta polaridad, evidentemente la corriente querría circular en este sentido, lo podría hacer si conduce T1, luego para aquí no puede ir, iría hacia aquí, es decir, que tendríamos en principio este recorrido, ¿vale? Y cerraríamos a negativo. En cambio, cuando la polaridad es la contraria, cuando la polaridad es negativo, positivo, pues ¿qué va a ocurrir? Que la corriente vendría por aquí, la corriente vendría por aquí, vendría por aquí, y la única forma sería que disparásemos el tiristor de 2 y cerrarse a través del diodo de 2. Entonces, como ves en este circuito, van a conducir dos dispositivos. Los diodos tienen que ser de potencia, es decir, tienen que conducir la misma corriente que los tiristores que va a circular por la carga, y por lo tanto el rendimiento de este circuito es menor, ya que voy a tener una pérdida de potencia en dos dispositivos, mientras que antes solo teníamos un tiristor conduciendo en un instante. Aquí tenemos dos dispositivos, el diodo y el tiristor. Es otra opción, tiene su ventaja para el disparo, que solo necesito un circuito aislado, porque siempre los circuitos de disparo de puerta deben de ir aislados eléctricamente de la parte de potencia, ¿vale? Pero bueno, es una opción, ¿vale? Una opción. Bien, otro circuito más sería este que ves aquí, ¿vale? Esta resistencia que pinto aquí, fíjate que está en serie con la tensión alterna, ¿vale? Aquí tenemos una tensión alterna que tendrá unas veces esta polaridad y otras veces tendrá esta otra polaridad, ¿vale? Y si te das cuenta, estos cuatro diodos lo que hacen es ni más ni menos que un rectificador, ¿vale? Un rectificador en puente. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos puesto el tiristor en la salida en corriente continua, ¿vale? Porque fíjate que estos cuatro diodos, este punto siempre va a ser positivo y este punto va a ser siempre negativo. Vamos a verlo. Mira, cuando tengamos la semionda positiva, evidentemente la corriente querría venir por aquí, va a ir a través del diodo de 1, ¿sí? Para aquí no puede ir y en teoría podría venir
por ahí, siempre y cuando el tiristor lo estuviésemos disparado. Bien, ¿y para dónde va a ir? Evidentemente va a ir hacia negativo. Conduciría el D2 y la carga estaría recibiendo esta polaridad, ¿sí? Y se cerraría ahí hacia negativo. Bien. Y durante la otra semionda, esta sería, vamos a llamarlo así, la semionda positiva, y durante la semionda negativa, ¿qué va a ocurrir? Durante esta semionda, la corriente querría salir por aquí, fíjate que va hacia arriba, por lo tanto aquí tendríamos esta polaridad. Luego la carga está recibiendo corriente alterna, y iríamos hacia ella, conduciría el diodo D4, para ahí no puede ir y en teoría conduciría en este sentido siempre y cuando el tiristor lo hayamos disparado. Por lo tanto, fíjate que por el tiristor siempre circula la corriente en el mismo sentido, ya que es un dispositivo unidireccional. Bien, ¿y hacia dónde retorna? Pues retorna por D3 hasta negativo. Entonces, lo que vamos a hacer es que con este tiristor variamos el ángulo de disparo entre 0 y pi y podemos controlar la corriente que estaríamos aplicando a la carga, ¿vale? Esta onda que yo dibujé aquí sería la onda aplicada al tiristor, ¿vale? Y la onda aplicada a la carga, evidentemente, sería una onda tal que así, ¿eh? Voy a ponerla a puntos para que lo veas, ¿no? Entonces, si disparamos al tiristor en este instante, evidentemente, hasta ahí el tiristor no conducía, ¿eh? Pero a partir de ahí el tiristor conduce y por lo tanto la tensión es cero. ¿Qué va a ocurrir? Que al hacerse cero la tensión, el tiristor deja de conducir de forma natural. Es decir, ¿cuándo deja de conducir un tiristor? Cuando la corriente que circula por él es menor de la corriente de mantenimiento. Bien, como la corriente de mantenimiento suele ser de miliamperios, bueno, pues ahí prácticamente el tiristor dejaría de conducir. Y volvería otra vez a sufrir tensión hasta que lo volveríamos a disparar, flash. Entonces, esta sería toda la tensión que estaría soportando el tiristor. Ahí ya empezaría a conducir y lo mismo, ¿no? Bien. ¿Y la carga? Lógicamente, mientras el tiristor no conduce, pues la carga no tiene tensión. Ahí sí, ahí tiene tensión. ¿Tiristor no conduce? No conduce, la carga no tiene tensión. Ahí sí. Y la carga, fíjate que lo que teníamos antes, ahí, lo que habíamos determinado es que la polaridad es alterna, ¿vale? Es alterna. Y esa sería la onda aplicada. Siempre que disparemos con un ángulo alfa, con un ángulo alfa. Alfa, este sería alfa más pi si lo tomamos desde aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Así de sencillo se pueden utilizar los tiristores en monofásica, ¿vale? Luego vamos a empezar siempre con lo más fácil, que sería en monofásica, y luego trifásica ya te va a resultar más sencillo, ¿vale? Y de esta manera tan fácil, pues podemos controlar potencias en corriente alterna monofásica utilizando SCR. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo más y nada, como siempre, animarte a que te suscribas a mi canal. Si te gustó el vídeo, des a un like, lo comentes, etcétera, etcétera. Sí, chao.